Premio Certamen Literario de Montserrat 2019. Frío. Escrito por Montserrat Rubiales Méndez. Mazmorras del Palacio del Rey. El hombre empujó el carro de madera lentamente, mientras arrastraba su cuerpo seboso a través del suelo de piedra resbaladiza. Era demasiado viejo, estaba cansado y deseaba acabar con sus tareas cuanto antes para ir al mercado del corral. El martes era un buen día para comprar buena carne y menta recién cortada. Las raciones de comida que descansaban sobre el carro se tambaleaban a medida que iba avanzando por el estrecho y claustrofóbico pasadizo del Palacio del Rey, una estancia concurrida de enormes ratas que llevaban en sus bocas trozos de excrementos humanos. Las curianas negras también se abrían paso entre las endebles piernas del viejo, que gritaba sin parar: «¡Largaos de aquí, asquerosos bichejos!». A medida que el viejo se adentraba en el túnel, el hedor nauseabundo a orín y humedad se intensificaba. Aún así, con los años se había acostumbrado a él, y solo percibía el fuerte olor a sudor que su cuerpo supuraba. Retiró unos mechones grasientos de su cara sudorosa y cogió una ración. Abrió la celdilla del primer habitáculo y la metió dentro. Ni siquiera se preocupó de mirar si el preso estaba aún vivo. Siguió avanzando y repartiendo la comida que había sobrado en el último banquete que había celebrado Alfonso II, rey de Aragón y conde de Barcelona, hacía ya 3 semanas. Eso se consideraba un manjar, ya que habitualmente no había sobras, y entonces los cocineros recurrían a despellejar escuálidos gatos callejeros que metían en el horno sin destripar. Yo lo había visto con mis propios ojos. Llegó hasta el final del pasadizo y abrió la última celdilla. Introdujo su gruesa mano por el agujero y dejó la ración sobre el suelo. No miró. Despreciaba a las mujeres que tenían la osadía de cometer adulterio. Aquella mujerzuela estaba pagando por lo que había hecho y moriría en aquella asquerosa celda, enferma o muerta de hambre. Él esperaba estar allí cuando eso sucediera. Habla la muerte. En un lugar como este, los días y las noches son una misma cosa. Su único contacto con el mundo exterior es un pequeño haz de luz que se cuela a través de una ranura de unos 5 centímetros de amplitud. No oye ningún ruido, a excepción de los ronroneos que produce su estómago, lleno de aire, y el único olor que percibe, subiendo por el sumidero y desplegándose por el minúsculo recinto, es el de sus propias heces. No hay nadie, solamente ella y su soledad. Las 4 robustas paredes de piedra que la rodean le recuerdan constantemente que está encerrada. Son deformes y están sucias y negruzcas, y cada vez que respiran desprenden un frío helado que traspasa su pellejo y su flácida carne sin piedad. Después, el frío se acomoda en sus huesos, demasiado blandos para sostenerla en pie, y deja de sentir. 1,5 metros de alto, 2 de largo y 2 de ancho. Esas son las medidas de su cueva. Por el momento, su cabeza se empeña en seguir cuerda, así que desearía poder tomar alguna pócima que le permitiera huir de la realidad. Pero no tiene nada, tan solo el minúsculo trozo de carne mohosa que le dan cada día para mantenerla con vida y alargar su padecimiento. Últimamente está preocupada porque no sabe cómo se las va a ingeniar para triturarlo. Los dientes se le mueven y cree que se le van a ir cayendo. Dosifica el vaso de leche cortada que le dan como puede. Utiliza la mitad para beber y evitar la deshidratación, y la otra mitad para curarse las llagas que le han salido en la vagina y en las axilas. Si no las cura, acabarán extendiéndose por todo su cuerpo.
Nunca antes había tenido el pelo tan largo, pero ahora le llega más allá de la cintura, aunque se le cae a manojos con frecuencia. No entiende de dónde saca la energía para ir creciendo. Crece, pero está rebozado de grasa y desprende un olor nauseabundo. Parece ser que los piojos han invadido su cabeza, porque a veces nota movimientos extraños allí arriba y se rasca sin parar. Ella espera que el cabello le siga creciendo, porque sabe que al menos le dará calor. No se ha dado cuenta de que no hay nada que pueda alejarla de mi frialdad. Quiere pedir, si alguien puede escucharla, una ración de dignidad humana. Antes he dicho que estaba sola en su celda, pero no es así. Aparte de sus 4 paredes, sus piojos, su soledad y ella, han ido desfilando frente a ella unos insectos gordos y negros que se cuelan de vez en cuando por debajo de lo que antes era su camisola. Son curianas. Aunque sabe que puede llegar a resultar asqueroso, ¿alguna vez ha pensado en comerse alguna? Quizá hoy tenga que hacerlo. No sabe cuánto tiempo lleva aquí. La conciencia de esa dimensión ya la perdió. Horas, días, meses, años. ¿Qué más da? En lugares como este el tiempo no existe. Pero ella desea que exista y que pase rápidamente y acabe carcomiendo su esperpéntico cuerpo. Sí, cree que es un esperpento, un desecho humano que nadie querría mirar. Cree que es un esbozo de lo que fue, y así es en realidad. Por encima de todo anhela desaparecer sin dejar rastro, pero está convencida de que ni siquiera Dios querría que estuviera cerca de él. De hecho, ella también siente asco de estar cerca de sí misma. He estado observándola y he escuchado sus sollozos muchas veces, unos sollozos melancólicos que se han introducido en las grietas de las paredes, donde han quedado sellados para siempre. Nadie los escuchará jamás. Ahora ya nunca grita, porque la última vez que lo hizo abrieron su celda y le dieron una paliza con un manojo de cadenas. Tuvo que racionalizar aún más la leche para desinfectar las mechas en carne viva que le produjo la rabia del verdugo. Al principio tampoco hablaba. ¿Con quién iba a hacerlo? El maldito silencio taladraba su cerebro sin pausa, pero luego pensó que podría ser buena idea que su oído pudiese oír su voz. Ahora habla en voz alta muy a menudo para evitar que su boca se pudra y se caiga en pedazos. Reza las oraciones que le enseñó su madre y tararea trozos de algunos cánticos que antes formaban parte de su vida. Solo así consigue mantener su cabeza ocupada. Baja la cabeza y mira su regazo. Antes sus manos eran carnosas, aunque estuvieran ásperas debido al trabajo en el campo, y sus piernas, fuertes y bien formadas. Ya nada queda de eso, solo rastros en su memoria, una memoria que se empeña en torturarla con recuerdos que ahora parecen irreales y ajenos. ¿Había sido una mujer? Ahora, en cambio, era un espantajo de uñas frágiles y pechos tristes. La detuvieron cuando paseaba por la Vila Nova, después de un arduo día de trabajo en la huerta. La metieron en la cueva y la sacaron días después, para someterla a lo que los alguaciles consideraban un juicio justo. No entendió nada de lo que le dijeron, y de nada sirvieron sus súplicas, a pesar de que lloró y gritó hasta la saciedad. Solo los puñetazos que le dieron en la cara pudieron hacer que callara. Humillada por dentro y magullada por fuera, fue arrastrada hasta la cueva de nuevo. Lamentaba no ser un hombre, pues la mayor parte de los varones que estaban presos iban a ser condenados a trabajar el resto de su vida en la construcción de la Catedral de Santa María. Ellos, al menos,
iban a tener la oportunidad de ver la luz del sol y tener algo con lo que ocupar su tiempo. Durante los primeros días que pasó en aquella mazmorra, después de ser apresada, la esperanza le ayudaba a seguir anclada a su pasado. Quería pensar que las vivencias que había tenido hasta entonces conformaban la realidad y que aquello que le estaba ocurriendo era tan solo un mal sueño que se esfumaría con la luz del alba. Pero el tiempo fue pasando. La luz del alba no pudo llegar hasta ella y la esperanza se le escapó de los dedos como si fuera arena fina. En este momento, el tacto de su cuerpo contra el áspero suelo le deja bien claro que el presente es lo único que existe. Echa de menos el contacto humano. Daría una pierna por una mirada y dos por un abrazo, aunque solo durara un segundo. Se pregunta a dónde irán a parar todos los besos que ya nunca podrá dar, y la melancolía se asienta en su corazón. No puede más. Quiere que todo ese sufrimiento sin sentido acabe de una vez. La vida le duele demasiado y la muerte rápida no está a su alcance. Ni siquiera puede quitarse la vida porque no dispone de ningún utensilio con el que hacerse daño. Su única salida es evaporarse poco a poco, hasta convertirse en una sombra. Quiere pedir, si alguien la está escuchando, algún objeto que la libere de la vida. La luz se ha ido otra vez. Piensa que eso debe significar que ya ha pasado un nuevo día allá afuera. Sabe que se está quedando ciega porque cuando está estirada en su sepultura apenas puede verse los pies. Oye los latidos de su corazón muy débiles, como si no quisieran despertarla con su rítmico ruido de esa pesadilla espantosa. ¿Por qué se empeñan en mantener vivo su cuerpo de trapo? A veces piensa que el mundo más allá de esa celda no existe y que los únicos seres que quedan vivos son ella y esa mano ruda que de vez en cuando deja en su calabozo un plato de pienso. Se pregunta si alguien recordará que está ahí encerrada. ¿Había pasado tanto tiempo ya? Quizá ni siquiera él podía ya recordarla. No, eso no era posible. Lo conocía bien. Era orgulloso, terco y valiente, y la amaba con locura. Cabía la posibilidad de que a él también le hubieran apresado, y en aquel mismo instante estuviera cargando pesadas piedras para la construcción de la catedral. Eso en el caso de que su marido, receloso y desalmado, no lo hubiera matado antes. Finalmente ha tenido que hacerlo. Ha probado una de esas cucarachas negras, ha cerrado los ojos y se la ha metido en la boca. El bicho crujía. Estaba más blando de lo que imaginaba y lo ha engullido rápidamente para no percibir su sabor. Luego se ha mirado de arriba a abajo y ha llorado. Ya no puede soportarse. Solo ha comido 2 más, pero espera ansiosa que críen abundantemente. Ellas son más comestibles que esa carne putrefacta que su cuerpo tolera día tras día. Está encarcelada y nadie va a venir a rescatarla. Ya es demasiado tarde. Lo sabe y el miedo le atenaza la garganta. Nadie va a venir a salvarla porque nadie puede intuir que aún sigue con vida. Se repliega sobre sí misma, buscando el contacto de las rodillas con su demacrado rostro. Necesita sentir algo que le roce la cara, algo que le haga sentir que no está sola, porque su soledad va a ser de ahora en adelante eterna. Silencio, solo silencio. Hoy no le han traído leche y las llagas parecen estar más vivas que nunca. Las siente. Siente que se nutren de ella, debilitándola aún más, y se extienden agradecidas porque no encuentran resistencia en la conquista de la carne tierna.
Yo sé que ella me espera impaciente, del mismo modo que una cosecha espera la lluvia abundante. Cada día la siento más cerca, rozándome, preparándose para el abrazo final que nos fundirá para siempre. A mí no me importan sus llagas, ni su debilidad, ni siquiera su cuerpo inmundo. Cuando la lleve conmigo, nada de eso importará ya. Acabaré con su sufrimiento, haré que su miedo huya despavorido y me recibirá sumisa y dispuesta, lista para formar parte de mí. Mi magnanimidad engrandecerá su humilde condición, porque sé que me desea imperiosamente y humedezco mis sábanas negras cuando pienso en nuestro encuentro. Intenta incorporarse y se arrodilla. Maldice su obstinación día tras día, porque sabe que es la que la mantiene con vida. Debe moverse si no quiere llagarse aún más. Empieza a gatear por su cueva, lenta y forzadamente, aunque sus piernecillas apenas pueden mantenerla en esa posición. Cae, sola e impotente. El frío de la noche se ha colado en la cueva, como si fuera una hiena dispuesta a engullirla. Ella se queda allí, mirando la manta herrumbrosa que la cobija cada noche. Está demasiado lejos para alcanzarla, y nadie puede ayudarla. Nadie. Solo me tiene a mí. He estado a su lado todo este tiempo. Quería que sufriera mucho para que anhelara desesperadamente mi amparo, porque para mí ella es especial. Los demás son endebles y me temen, pero ella no. Su afán por apartarse de mí es tan firme como su deseo por hallarme, y su lucha por vivir estimula aún más mis deseos de poseerla. Hoy voy a liberarla de ese cuerpo enfermizo que la encadena a la vida, y juntas vamos a irnos lejos de este lugar. Yo soy la muerte, y mi poder es infinito. Mazmorras del Palacio del Rey. El giboso carcelero, más viejo que nunca, se detuvo en la última celda e introdujo la ración por el agujero. Aún no había amanecido y ya estaba fatigado. Al meter la callosa mano por la rendija, se dio cuenta de que la ración del día anterior seguía allí. Maldijo a la mancebada y, enojado, sacó de su pantalón maloliente el enorme y oxidado manojo de llaves. Fue probando las llaves una a una en la cerradura, hasta que la puerta cedió. Un hedor repugnante azotó la cara del viejo, provocándole náuseas. Se tapó la nariz con los dedos negruzcos de la mano izquierda, cogió la candela con la derecha y entró sigilosamente en el diminuto recinto. Miró hacia los rincones. Estaba harto de su trabajo. Cuando se retirara a la dehesa, dedicaría todo su tiempo a holgazanear. Tan solo se preocuparía de saciar su estómago y dormir panza arriba. La luz de la candela alumbró débilmente la estancia, dibujando un pequeño cerco en la tierra amarillenta. ¿Dónde estaba aquella estúpida mujer? Se adentró un poco más en la celda y extendió el brazo para que la luz pudiera llegar hasta los rincones del zulo. Allí estaba, tirada en una esquina, arrebujada en posición fetal, con la raída manta cubriéndole los huesos. Una bandada de ávidas moscas revoloteaba alrededor del paño buscando huecos por los que colarse. Habían olfateado la sangre que brotaba de las llagas de la mujer y no habían encontrado ningún impedimento para alimentarse de ella. El viejo había visto cosas horribles, pero a esas horas tenía el estómago vacío y la escena le provocó angustia. Se adelantó un par de pasos, todavía con una mano tapándose la boca y la otra sujetando el candil. Propinó un par de patadas al bulto. No se movió. Quería asegurarse, así que volvió a patalearlo, esta vez con más brusquedad. Nada. Sonrió apaciblemente.
Aquella mujerzuela había tenido su merecido. Salió de la celda. Ahora solo tendría que hacerse cargo de 5 raciones. Volvió sobre sus pasos y se dispuso a comunicar la nueva a los alguaciles. Habla la muerte. Habían pasado 3 años y 58 días. Había llegado el ansiado momento. La envolví con mi túnica piadosa y la tomé en mis brazos. Sentí cómo entraba dentro de mí, lenta y serenamente, dispuesta a entregarse. La noté desnuda y fría, perdida en un abismo de incertidumbre, y mis inmensas manos la arroparon generosamente. Al tocarla, dejó de padecer. Lánguidamente, su cuerpo fue perdiendo la vida y su alma se deshizo del lastre que la había mermado. Me sonrió y juntas nos dirigimos hacia mi hogar.